Porque para tener un canto de victoria no se necesita que el problema esté resuelto. Yo canto aunque el problema no esté resuelto, porque mi canto de victoria me dice a mí que yo tengo fe para creer en el Dios que me va a ayudar en mis circunstancias. Y dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Amén. Bueno, es muy difícil cantar cuando hay dificultad. Eso es bien difícil. Es más, fíjense que la Biblia dice que si alguno está triste entre vosotros, haga oración. Entonces, alabar es exaltar. Amén. Es reconocer. Y la alabanza también hace parte de la familia. Claro. Yo creo que uno siempre recuerda, bueno, a veces en el funeral dicen, vamos a cantar el coro que le gustaba a mi madre. ¿Cierto? El coro que le gustaba a mi papá. El coro que le gustaba al hermano. Porque era el coro que uno tatareaba cada vez que podía. Para cantar una victoria se necesita haber pasado muchas cosas. Amén. Yo sé que la hermana aquí presente está pasando por una aflicción tremenda. ¿Sabe que cuando Noemí salió de Moab para Israel, salió sin esposo y salió sin hijos? Y dijo, cámbienme el nombre, porque ya no me llamaré más Noemí, sino Mara, porque en amargura está mi alma, ¿verdad? Y yo, desde que me dieron este tema, el Señor me transportó allá a Israel, en medio del desierto, cuando Israel empezó a vivir todas las dificultades que se presentaron en el desierto. Y yo me imaginaba a los niños y las mujeres encintas, y cuando se acababa el pan, y cuando no había que comer. Y ellos vivieron todas esas dificultades. Algunos no pudieron ver la tierra prometida, pero la vieron sus hijos. Amén. Y Josué fue uno de esos grandes hombres que creció en medio de un pueblo ingrato, desagradecido con Dios. Pero Josué pudo llegar. Amén. Y así, muchas situaciones. Cuando Jocabed sabía que su hijo lo iban a matar, su pequeño bebé, la angustia que tuvo que sufrir, porque sabía que en cualquier momento su niño se lo iban a quitar. Pero dice la Biblia que Dios, pues Dios le da esa sabiduría y dice, voy a hacer una arquilla de junco, y lo metió ahí. Y esa angustia de esa madre, ver que ese hijo se distanciaba en medio del agua sin saber si podía morir o perecer. Pero Dios siempre estuvo con Moisés desde su niñez. Así que es muy importante lo que nosotros transmitimos como padre a nuestros hijos en medio de las dificultades. Cuando yo tengo una dificultad, es cuando yo debo demostrar quién es el Dios que está conmigo. Cuando yo tengo una prueba, es cuando todo mundo debe saber que en medio de la prueba, el Dios a quien yo sirvo está conmigo. Cuando tus hijos te ven
y saben, sobre todo cuando son grandes, que están viviendo un momento difícil, esos ojos están ahí percibiendo, captando tu actitud ante esa prueba para ver cómo actúas tú. ¿Cierto? Pues Josafat dice que anduvo en todo el camino de Asa, su padre. Asa fue un padre que le dio buen ejemplo a Josafat. De hecho, dice que sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Entonces es muy importante la actitud que yo tenga en una situación difícil delante de mi familia. Ustedes saben lo que siente un niño cuando ve llorar a una madre. ¿Sí se han dado cuenta, por ejemplo, cuando usted ve que usted está llorando y su niño le dice: mami, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y usted le dice: mito, le estoy llorando al Señor. Y ya él se acostumbra a verla llorar al Señor, ¿verdad? O de pronto, cuando el niño percibe que hay la discusión entre los padres, dice: mamita, no te preocupes, a mi papá se le va a pasar la rabia. Ellos entienden. O cuando de pronto no hay, dice: mamita, no te preocupes, el Señor nos va a proveer. Hay niños precoces que entienden. O cuántas veces nos hemos enfermado y el niño le dice: mamita, ¿usted quiere que llore por usted? ¿Por qué ese niño hace eso? Porque en algún momento él fue inspirado. O sea, yo me gozaba aquí de ver al hermano en la plataforma cantar, porque es que cuando uno está aquí, uno tiene que inspirar a los que están allá. ¿Sí? Y es muy importante. Nosotros somos ente que inspira a los demás. Y nosotros debemos ser los que inspiramos a nuestros hijos. Porque nuestros hijos van a vivir también circunstancias difíciles. Asa le enseñó a Josafat las buenas costumbres y a vivir rectamente delante del Señor. Pero cuando Josafat fue rey, las cosas que había aprendido en su niñez, y ahora vamos a la Biblia, Segunda de Crónica, capítulo 20. La Biblia habla de que Josafat como rey se tenía que enfrentar a Moab, a un ejército que venía a hacerle daño. Pero a mí me llama la atención, porque es que, hermano, cuando uno tiene la palabra de Dios sembrada en el corazón, lo primero que uno recuerda, óigame bien, todo lo que ha instruido en el corazón de estos niños, en su momento saldrá a flote. Amén. Por eso la Biblia dice: instrúyelo, instrúyelo. Y Josafat fue instruido no solamente en palabras, sino con el ejemplo de su padre. Y por eso cuando ya Josafat se vuelve un rey, se vuelve adulto y viene una situación difícil para él, me encanta cómo él enfrenta la situación. Y en el versículo 15 del capítulo 20, mire lo que dice: y dijo: oíd Judá todo, y vuestros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat Jehová os dice así. Mire lo que dice: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Venía una multitud grande a destruirlo, pero él se acordaba que el padre que tenía le había enseñado que no había que tenerle miedo a nada, porque el Dios que el padre tenía era más poderoso que cualquier ejército. Y dice aquí: no temáis ni os amedrentáis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido amenazados? ¿Cuántas veces un vecino nos ha venido a insultar? ¿Cuántas veces alguien se ha levantado contra nosotros? Y tus hijos están ahí viéndote tu reacción, ¿cierto? Pero esas reacciones quedarán. Por eso nosotros no podemos reaccionar de cualquier manera, porque esos ojos nos están viendo. Amén. Y dice:
el verso 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Josafat estaba seguro. Tuvo miedo en el momento, pero él se acordó de esa enseñanza, que el Dios que le habían enseñado sus padres era un Dios mayor que cualquier circunstancia y más grande que cualquier enemigo. Y esta noche nosotros tenemos que decirle a esta generación que no sabemos qué va a pasar, que el Dios a quien nosotros hemos creído y el Dios a quien nosotros servimos es más grande que cualquier circunstancia. Este Dios a quien ha vivido con nosotros todo este tiempo nos ha enseñado que Él es la provisión, nos ha enseñado que Él es el sanador, nos ha enseñado que Él es nuestro abogado, nos ha enseñado que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta generación tiene que saberlo. Estos niños tienen que saberlo. Pero se necesita de padres que estén seguros de lo que dicen. Amén. Y me encanta este texto, porque el verso 19 dice: y se levantaron los levitas. ¿Quiénes eran? Los servidores, los cantores. Se levantaron los levitas en medio de esa circunstancia. No se atemorizaron. Y dice la Biblia, aleluya, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré. ¿Para qué? Para alabar a Dios de Israel. ¿Cómo? Con fuerte y alta voz. Por eso cuando tú estás aquí en la iglesia, si tú no cantas, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Se levantaron los levitas. Y en medio de la circunstancia, de la adversidad, y en medio de un gigante, el pueblo se levantó a alabar. Yo quiero decirles algo, mis hermanos. Número 1 para cantar victoria. No se le olvide esto. Reconozca quién es Dios. Reconozca quién es Dios. Eso fue lo que hizo Josafat. Reconoció quién era Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Sabes quién es tu Dios? Tu Dios invisible, que no lo conoces, porque no lo puedes ver cara a cara. Pero ese Dios invisible es el que vemos en medio de la necesidad. Ese Dios invisible es el que nos ha sanado cuando hemos estado enfermos. Ese Dios invisible es el que de pronto, sin tener un billete, dice: ay, yo no tenía plata, mira, ve. Ese Dios invisible es nuestro Dios poderoso y fuerte ante cualquier circunstancia. Amén. Ese Dios invisible es el mismo Dios de ayer, de hoy y por todos los siglos. Oh, razón tenía David cuando dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú sigues siendo el Dios que nos guarda en medio de cualquier adversidad. Amén. Y se levantaron para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. No fue que cantaron: la fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me agobian los problemas, Él me ayuda. ¿A quién inspira? ¿Ah? ¿Sabe que anoche cuando íbamos subiendo para la casa pastoral, cuando íbamos, había una fiesta allí? Y pues yo tengo un concepto de las fiestas en la costa, porque el costeño es muy alegre, muy... Ustedes me entienden, ¿verdad? Pero yo, nunca me había dado cuenta de una fiesta de la gente por acá. Con mucho respeto, lo que uno dice el cachaco. Y cuando yo pasé y vi eso, dije: wow, ellos también. ¿Verdad? Y yo decía:
Y los miré así, en el corto tiempo que pasé, sin motivos, un gozo que se les va enseguida. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que tenemos una razón para alabar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma? ¿Cuánto más nosotros que Él nos ha dado la vida? Amén. Dice el verso 21, y habló, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen. Vengan. Puso algunos que cantasen y alabasen. ¿Dónde están los cantores? Se fueron los músicos. Puso algunos que cantasen y alabasen. Oiga, tenían el enemigo allí, pero los puso a cantar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que alabasen y cantasen. Pero miren lo que dice el verso 21. No cantaron de cualquier manera, porque no es cantar de cualquier forma. Amén. Dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, que cantaron con vestido de ornamentos sagrados. Amén. Amén. Cantaron no de cualquier forma, con vestidos, ornamentos sagrados. No se movieron en la carne, sino por el impulso del espíritu agradecido que había dentro de ellos. Ustedes se acuerdan cuando David venía, ¿verdad? Traía un canto de victoria. Pero la mujer de David no estaba sintonizada, ella andaba en otro mundo. Y cuando lo vio cantar, que David se gozaba en la danza, dice: ve, mira ve, no te da pena. No, pero sabes una cosa, cuando uno entra en la alabanza y en la adoración a Dios, aleluya, cuando uno entra a adorar a Dios y cierra sus ojos y se acuerda de las maravillas del Señor, entonces a uno se le olvida una cantidad de cosas. Como decía el hermano, a veces se tiene que contener, porque uno siente la presencia de Dios dentro de uno, hermano, como un fuego, como una llama que lo impulsa. Josafat tenía el enemigo allí enfrente. Tú tienes el enemigo allí enfrente. Tal vez tienes el momento difícil en tu casa, pero esta noche yo te quiero decir que aunque ese enemigo sea grande, tú vas a irte esta noche de aquí, aleluya, con libertad en tu garganta para adorar a Dios. Saca mi alma de la cárcel, Señor, para que alabe tu nombre, dice el salmista. Amén. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, oiga bien lo que pasó. Cuando empezaron, aleluya, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y sabe qué pasó con los enemigos? Se mataron unos contra otros. ¿Sabes qué pasó allí? Que ellos, aunque no tenían la victoria todavía segura, caminaron con fe. Amén. 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 Caminaron con fe. Porque para tener un canto de victoria no se necesita que el problema esté resuelto. Yo canto aunque el problema no esté resuelto, porque mi canto de victoria me dice a mí que yo tengo fe para creer en el Dios que me va a ayudar en mis circunstancias. Aleluya, aleluya, aleluya. Camino en fe, creyendo en su palabra. Amén. Algo más para cantar victoria: hacer memoria de lo que Él ha hecho en otros momentos. ¿Sabes que David dijo: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios? Hay que hacer memoria de todo lo que el Señor hizo en nosotros. Amén. ¿Qué hizo el Señor ayer? ¿Qué hizo el Señor antes de ayer? No lo olvides. No olvides sus favores. No olvides su misericordia. Hay que recordarse. Y a veces hasta nos olvidamos de dónde nos trajo el Señor.
Pero hay que recordar siempre de la cantera donde venimos. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Oh, veníamos con ropas sucias, veníamos enfermos, veníamos con hogares destruidos, pero la misericordia del Señor, solo su misericordia. Y para cantar ese canto de victoria hay que reconocer los hechos pasados que Él ha hecho en nosotros. Amén. Reconocer, hacer memoria de lo que Dios ha hecho. ¿Sabes qué más hizo Josafat en este capítulo? Reconoció sus limitaciones. Cuando tú tienes, óyeme bien, cuando tú tienes un problema y tú ves que el problema es muy grande y tú te encuentras sin salida y no sabes qué hacer, tú tienes que decirle a Dios con tus propias palabras: ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. Reconozco mis limitaciones. Yo no puedo hacer nada con esta situación. Pero tú, Señor, tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que ha levantado paralíticos. Tú eres el Dios que abriste los ojos a los ciegos. Y sabes todavía que es mejor. Tú eres el Dios que cuando venía aquel pueblo con niños, con ancianos, y venían los egipcios detrás de ellos, y estas familias vieron que ese gigante, venían los carros de Faraón y todo su ejército. Yo me imagino a los niñitos mirando así: papá, mamá, ¿qué va a pasar? Mira que ahí vienen los soldados egipcios a quitarnos. Y yo me imagino a Moisés. Y el líder le dijo: Señor, ¿y ahora? Y le dice el Señor: porque Él siempre tiene una salida a última hora. Él siempre tiene una salida a última hora. ¿Sabes lo que Él dijo? Extiende la vara, Moisés. Extiende la vara, Moisés. Oh, aleluya. Y cuando Moisés extendió la vara, oh, Shamakustekat. Oh, hermano, cuando tú crees que no hay solución, cuando tú crees que no hay por dónde salir, extiende tu vara. Y era muy cercano ya el peligro, pero este Dios que nos ama, oh, cuando Moisés extendió la vara, cuando Moisés extendió la vara, el mar se abrió. El mar se va a abrir para que tú pases con tu familia. Él no te va a dejar perecer. Él no va a dejar que el enemigo te amasacre. Porque tú estás escondida en el hueco de su mano. Y pasó el pueblo. Y yo me imagino a Moisés: vamos niños, vamos jóvenes, anden las embarazadas, anden que el Señor ha abierto camino para que su pueblo pase. Y cuando ya el pueblo hubo pasado, oh, los egipcios pensaron que los tenían en sus manos. El mar se empezó a cerrar y dice: estos egipcios no los volveréis a ver más. ¿Sabes? En estos días predicando en Bucaramanga, un pastor me comentaba que ahí en YouTube apareció un documental en el Mar Rojo donde aparecieron fósiles, cascos,
Oh, es real, hermanos, el Dios que tenemos es real. Es real. Es real, Él es real. Tú tienes que creer que Él es real. Tú tienes que saber que Él es real. Y Él te va a ayudar a ti, me va a ayudar a mí. Por eso esta noche levántate y dile: Señor, yo voy a cantar mi victoria. Ponte en pie. Y yo no sé qué problema tienes tú esta noche, pero en el nombre de Jesús esta noche saca un grito de victoria esta noche. Y cualquiera que sea tu circunstancia, y cualquiera que sea tu adversidad, Dios está contigo. Dios está contigo. No temas, no temas, porque Él está contigo y tu familia. Aleluya. Alaba, alábale, alábale, alábale en la prueba. Oh, no dejes que el enemigo te cierre la garganta. Todo lo contrario. Oh, cuando estés en el trabajo, cuando estés en la universidad, cuando estés en tu casa, cuando todo esté oscurecido y cuando todo se te haya cerrado, entonces alaba y adora al Dios que todo lo puede.